Primera estación. Jesús resucita de la muerte. Ofrecemos esta estación por los cristianos de China. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Pascua has redimido al mundo. Del Evangelio según San Mateo. En la madrugada del sábado, al alborear del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres: Vosotras, no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía, e id deprisa a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y va por delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Oh, sublime misterio. Si Cristo hubiera quedado prisionero del sepulcro, la humanidad y toda la creación, en cierto modo, habría perdido su sentido. Pero tú, Cristo, has resucitado verdaderamente. La creación recupera su auténtico significado en el plan de la salvación. Es como un nuevo comienzo de la historia y del cosmos, porque Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Él, el último Adán, se ha convertido en un espíritu que da vida. Ha nacido el nuevo pueblo con el cual Dios ha sellado una alianza eterna con la sangre del Verbo encarnado, crucificado y resucitado. Que María, testigo gozosa del acontecimiento de la resurrección, ayude a todos a caminar en una vida nueva, que haga a cada uno consciente de que, estando nuestro hombre viejo crucificado con Cristo, debemos considerarnos y comportarnos como hombres nuevos, personas que viven para Dios en Jesucristo. Segunda estación. Los discípulos encuentran el sepulcro vacío. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Siria. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús tanto quería, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó
y llegó primero al sepulcro, y, asomándose, vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar entre los muertos. La Iglesia, junto al sepulcro vacío, advierte siempre a los hombres: no busquéis entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. El testimonio pascual se expresa antes que nada mediante el camino de ascesis espiritual, es decir, mediante la tensión constante y decidida hacia la perfección, en valiente adhesión a las exigencias del bautismo y de la confirmación. Se expresa además mediante el empeño apostólico, aceptando con sano realismo las tribulaciones y las persecuciones, acordándose siempre de lo que dijo Jesús: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Tendréis tribulaciones en el mundo, pero tened confianza. Yo he vencido al mundo. Tercera estación. Jesús resucitado se manifiesta a María Magdalena. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Irak. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Juan. Fuera, junto al sepulcro, estaba María Magdalena llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Raboni, que significa maestro. Jesús le dice: Suéltame, que todavía no he subido al Padre. Anda, ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor y ha dicho esto. La Magdalena no era una mujer de entusiasmos fáciles. De hecho, después de la primera visita al sepulcro, vuelve decepcionada al lugar donde los discípulos se escondían para anunciarles
no la resurrección, sino el robo del cuerpo de Jesús. Ella no se da cuenta de la presencia de dos ángeles que le preguntan, y tampoco sospecha, viendo al hombre a sus espaldas, que ella pensaba que era el guardián del jardín. Y sin embargo, descubre el acontecimiento más asombroso de la historia humana, cuando finalmente es llamada por su nombre, María. Los evangelios nos describen la felicidad de María. La resurrección de Jesús no es una alegría dada con cuentagotas, sino una cascada que abarca toda la vida. Cuarta estación. Jesús en el camino de Emaús. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Egipto. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas de 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿Qué? Ellos contestaron: lo de Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Entonces Jesús les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entregar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. El camino de Emaús se convierte en símbolo de nuestro camino de fe. Las Escrituras y la Eucaristía son los elementos indispensables para el encuentro con el Señor. También nosotros llegamos a menudo a la misa dominical con nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y desilusiones. La vida a veces nos hiere y nos marchamos tristes hacia nuestro Emaús, dando la espalda al proyecto de Dios. Nos alejamos de Dios, pero nos acoge la liturgia de la palabra. Jesús nos explica las Escrituras y vuelve a encender en nuestros corazones el calor de la fe y de la esperanza, y en la comunión nos da fuerza.
Quinta estación. Jesús se manifiesta al partir el pan. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Nigeria. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. En todo el año litúrgico y de modo especial, en la Semana Santa y en la Semana de Pascua, el Señor está en camino con nosotros y nos explica las Escrituras. Nos hace comprender este misterio. Todo habla de Él. Esto también debería hacer arder nuestro corazón, de forma que se abran igualmente nuestros ojos. Como los 2 discípulos reconocieron a Jesús al partir el pan. Así, hoy, al partir el pan, también nosotros reconocemos su presencia. Se hace presente con nosotros en la Santa Eucaristía. Se nos da a sí mismo y abre nuestro corazón. Que la alegría de estos días afiance aún más nuestra adhesión fiel a Cristo crucificado y resucitado, sobre todo dejándonos conquistar por la fascinación de su resurrección. Que María nos ayude a ser mensajeros de la luz y de la alegría de la Pascua para muchos hermanos nuestros. Sexta estación. Manifestación de Jesús a los discípulos. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Irán. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Lucas. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: Paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿Por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿Tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado,
Él lo tomó y comió delante de ellos. La insistencia de Jesús en la realidad de su resurrección ilumina la perspectiva cristiana sobre el cuerpo. El cuerpo no es un obstáculo o una prisión del alma. El cuerpo está creado por Dios y el hombre no está completo si no es una unión de cuerpo y alma. El cuerpo es un regalo maravilloso de Dios, destinado, en unión con el alma, a expresar plenamente la imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, estamos llamados a tener un gran respeto y cuidado de nuestro cuerpo y el de los demás. Cada ofensa o herida o violencia al cuerpo de nuestro prójimo es un ultraje a Dios creador. En la carne de los que sufren encontramos el cuerpo de Cristo, Cristo herido, burlado, calumniado, humillado, flagelado, crucificado. Jesús nos ha enseñado el amor, un amor que, en su resurrección, demostró ser más poderoso que el pecado y que la muerte. Séptima estación. Jesús da el poder de perdonar los pecados. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Turquía. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho eso, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Jesús muestra sus llagas en las manos y en el costado. Estas heridas representan el precio de nuestra salvación. El Espíritu Santo nos trae el perdón de Dios, pasando a través de las llagas de Jesús. Él dio su vida para nuestra paz, para nuestra alegría, para el don de la gracia en nuestra alma, para el perdón de nuestros pecados. Jesús
Al dar a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, le transfiere este poder a la Iglesia. Dios perdona a todo hombre en su soberana misericordia, pero Él mismo quiso que quienes pertenecen a Cristo y a la Iglesia reciban el perdón mediante los ministros de la comunidad. A través del ministerio apostólico me alcanza la misericordia de Dios. Mis culpas son perdonadas y se me dona la alegría. Octava estación. Jesús confirma la fe de Tomás. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Tierra Santa. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto has creído. Dichosos los ojos que crean sin haber visto. También para nosotros es posible tener un contacto sensible con Jesús en los sacramentos. Él se nos acerca en modo particular, se nos entrega. Aprender a ver, a encontrar a Jesús en la Eucaristía, donde está presente y cercano hasta entregarse como alimento para nuestro camino. En el sacramento de la penitencia, donde el Señor manifiesta su misericordia, ofreciéndonos siempre su perdón. Reconoced y servid a Jesús también en los pobres, enfermos, en los hermanos que están en dificultad y necesitan ayuda. Entablar y cultivar un diálogo personal con Jesucristo en la fe. Conocedle mediante la lectura de los Evangelios y del Catecismo de la Iglesia Católica. Hablad con Él en la oración. Confiad en Él. Nunca os traicionará. Así podréis adquirir una fe madura, sólida, que no se funda únicamente en un sentimiento religioso. Podéis conocer a Dios y vivir auténticamente de Él, como el apóstol Tomás,
cuando profesó abiertamente su fe en Jesús. Señor mío y Dios mío. Novena estación. Jesús se encuentra con sus discípulos en el lago de Tiberíades. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Corea del Norte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron. Aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red llena de peces. Al saltar a tierra, ve unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús se acerca, toma el pan, se lo da, y lo mismo el pescado. En aquella exclamación: «¡Es el Señor!» está todo el entusiasmo de la fe pascual que llena de alegría y de asombro el corazón de los apóstoles. Que Él, el Señor, nos haga cada vez más conscientes de nuestra misión al servicio del Evangelio y de los hermanos. Nos colme de su Santo Espíritu para que, sostenidos por la intercesión de María, con toda la Iglesia, podamos proclamar la grandeza de su amor y la riqueza de su misericordia.
Décima estación. Jesús confiere el primado a Pedro. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Afganistán. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Juan. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: Pastorea a mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Jesús no le pregunta a Pedro cuáles son sus talentos, sus dones, sus capacidades. Ni siquiera pregunta al que poco antes lo había negado si en adelante le será fiel, si ya no caerá. Le pregunta lo único que cuenta, lo único que puede sostener una llamada. ¿Me amas? Responded hoy con sinceridad a la pregunta de Jesús. Algunos, como Pedro, podrán decir: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Otros dirán: Señor, tú sabes cuánto quisiera amarte. Enséñame a amarte para seguirte. Lo importante es estar en camino, avanzar sin perder de vista la meta, hasta el día en que podáis decir con todo el corazón: Tú sabes que te amo. Undécima estación. La misión universal del amor. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Pakistán. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado el pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son palabras de Cristo resucitado antes de subir al cielo el día de su ascensión. Jesucristo es verdaderamente
el Emmanuel, Dios con nosotros, desde su encarnación hasta el fin de los tiempos. Y lo es de modo especialmente intenso y cercano en el misterio de su presencia permanente en la Eucaristía. ¡Qué fuerza! ¡Qué consuelo! ¡Qué firme esperanza produce la contemplación del misterio eucarístico! Es Dios con nosotros, que nos hace partícipes de su vida y nos lanza al mundo para evangelizarlo, para santificarlo. Duodécima estación. Ascensión de Jesús al cielo. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Yemen. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. De los Hechos de los Apóstoles. Ellos lo rodearon preguntándole: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó: No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis la fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en todos los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se le presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como lo habéis visto marcharse. Después de haber pasado por la humillación de su pasión y muerte, Jesús nos ocupa su puesto a la diestra de Dios, pero también entró en el cielo como cabeza nuestra. Según las palabras de San León Magno, la gloria de la cabeza se convirtió en la esperanza del cuerpo. Para toda la eternidad, Jesús ocupa su puesto de primogénito entre muchos hermanos. Nuestra naturaleza está con Dios en Cristo, y en cuanto hombre, el Señor Jesús vive para siempre intercediendo por nosotros ante su Padre. Por los méritos de Cristo, a causa de su intercesión ante el Padre, somos capaces de alcanzar en Él justicia y santidad de vida. Decimotercera estación.
Los discípulos esperan al Espíritu Santo junto con María. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Marruecos. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. De los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En la solemnidad de Pentecostés, desde todas las partes de la Iglesia, se eleva este canto unánime. Veni Creator Spiritus, el cuerpo místico de Cristo, esparcido por toda la tierra, invoca al Espíritu que le da vida al soplo vital que anima su ser y su obrar. Abríos con docilidad a los dones del Espíritu. Acoged con gratitud y obediencia los carismas que el Espíritu concede sin cesar. No olvidéis que cada carisma es otorgado para el bien común, es decir, en beneficio de toda la Iglesia. En medio de nosotros, con las manos elevadas, está la Virgen orante, Madre de Cristo y de la Iglesia. Juntamente con ella, imploramos y acogemos el don del Espíritu Santo, luz de verdad y fuerza de auténtica paz. Decimocuarta estación. Jesús envía a los discípulos el Espíritu Santo. Ofrecemos esta estación por los cristianos de Mali. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. De los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer lenguas como llamaradas que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Solo puede existir la unidad con el don del Espíritu de Dios, el cual nos dará un corazón nuevo y una capacidad nueva de comunicar. Esto es lo que sucedió en Pentecostés. Esa mañana, la llama del Espíritu Santo bajó sobre los discípulos reunidos, se posó sobre cada uno y encendió en ellos el fuego divino, un fuego de amor capaz de transformar. El miedo desapareció. El corazón sintió una fuerza nueva. Las lenguas se soltaron y comenzaron a hablar con franqueza, de modo que todos pudieran entender el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. En Pentecostés, donde había división e indiferencia, nacieron unidad y comprensión. Reunida con María, como en su nacimiento, la Iglesia también hoy reza: Veni Sancte Spiritus. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Madre Santísima, Santa María, tú que fuiste la primera en creer, tú que fuiste la primera que recibió la alegría de la Pascua de Resurrección, conociendo que tu Hijo, lejos de alcanzar la muerte eterna, vino a traernos y dejar entre nosotros la fuente misma de la vida, Él mismo. Cuida de los hijos que te encomendó el Señor desde la cruz y míralos, míranos, benigna y dulcemente. Sé nuestro consuelo en la aflicción, como fuiste el de tu Hijo. Ayúdanos, como a Él, a no bajarnos nunca de la cruz, por amor a la voluntad del Padre, y sé la fuente de nuestra alegría y esperanza hasta el fin de nuestra peregrinación terrena. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.